Buenas tardes, mi nombre es Tamara Propato y soy ayudante del turno noche y voy a estar hablándoles hoy de los servicios ecosistémicos y vamos a tratar de relacionarlos a los sistemas socioecológicos que venimos trabajando en las clases. Bueno, el contenido de la clase, esta es la hoja de ruta que está basada en estos 7 puntos. Por un lado, la definición del concepto de servicios ecosistémicos y cómo los clasificamos. A su vez, conocer qué son las funciones de impacto o afectación y qué son las funciones de producción. Cómo interpretamos a estos servicios ecosistémicos dentro de los sistemas socioecológicos que venimos trabajando. Luego vamos a ver cómo incluimos la dimensión social al definir el beneficio óptimo de los ecosistemas, para charlar para quién es beneficio y demás. Distintas herramientas para reducir el estrés sobre los servicios ecosistémicos, distintos mecanismos políticos que modifican ese beneficio óptimo del ecosistema y distintas herramientas para la toma de decisiones. Entonces podemos empezar con el concepto, o sea, qué llamamos nosotros servicios ecosistémicos, y entiendo que algo vieron en la clase de procesos sociales con María, donde ella hizo un recorrido por la definición y servicios ecosistémicos. Entonces lo único que voy a hacer es mencionar cuáles vamos a trabajar en esta clase, ¿sí? Como existen múltiples definiciones que fueron evolucionando a través de los años, según los intereses y preocupaciones de la sociedad. Entonces, recién en 2005, el Millennium Ecosystem Assessment los define como los beneficios y ya no habla de la naturaleza, ¿sí? Es decir, lo define como los beneficios que las poblaciones humanas obtienen de los ecosistemas. No habla de naturaleza, habla de ecosistemas y ahí nombra a los beneficios por primera vez, ¿sí? Luego, en 2007, Boyd y Van Saff los define a los servicios ecosistémicos como los componentes de la naturaleza que son directamente consumidos, disfrutados o que contribuyen al bienestar humano. Aquí lo que hace mención es que son a lo que uno obtiene directamente, deja fuera los procesos intermedios que generan esos beneficios finales, digamos. Y otra vez vuelve a mencionar los componentes de la naturaleza y no menciona tanto a los del ecosistema. Por último, en 2009, y esto igualmente, esta definición se sigue modificando y la podemos ir adaptando, en 2009 Fisher los conceptualiza diciendo que son aquellos procesos y componentes del ecosistema que contribuyen o son utilizados activa o pasivamente en la generación de beneficios o bienestar para la sociedad, ¿sí? Entonces, este concepto, lo que a mí me gustaría remarcar es que nosotros lo utilizamos mucho porque permite hacer este vínculo explícito entre el estado de funcionamiento de los ecosistemas y el bienestar humano, ¿sí? Una última cuestión de este concepto es que nosotros consideramos que es un concepto totalmente antropocéntrico, ya que está asociado al interés del bienestar humano, que ya lo vimos en otras clases, a qué consideramos bienestar para nosotros, o que se puede ser considerado como bienestar. Y esto también lo aclara Fisher en su trabajo, dice que es un término antropocéntrico y aclara como que no existe el servicio o beneficio si no es aprovechado por el hombre. Es decir, si no existe un beneficio, no existe el servicio ecosistémico. Esto puede generar alguna discusión entre nosotros y otras cosas y otras cuestiones, y que se puede generar un buen debate, pero aclaro que estamos diciendo esto porque el concepto nos debería ayudar a tomar unas mejores decisiones en la gestión de los recursos, ¿sí? Por este vínculo que hace explícito entre el estado de funcionamiento de los ecosistemas, que es lo que vamos a poder manejar, y el bienestar, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué clasificamos a los servicios ecosistémicos? Y entre otras cosas son para poder identificar cuáles son, para poder agruparlos en distintas categorías, o también para saber cuántos hay o cuántos son los más importantes, o para poder categorizarlos de esa manera. Y una clasificación que vamos a utilizar es una de que los clasifica como intermedios, servicios ecosistémicos finales y beneficios.
Los servicios intermedios son las funciones y estructuras del ecosistema que funcionan como soporte a otros servicios, ¿sí? No proporcionan de manera directa los beneficios, o sea, no es que yo los puedo tomar, los puedo tocar, no son tangibles, pero son fundamentales para que exista el resto de la oferta de otros servicios ecosistémicos, ¿sí? Estos, por lo general, son procesos, son esos procesos que yo decía que en algunas definiciones estaban medio olvidados, y pueden ser, por ejemplo, la biodiversidad, la productividad primaria neta, la evapotranspiración. Estos servicios intermedios, pueden aportar a distintos servicios ecosistémicos finales. Y esos servicios ecosistémicos finales dependen de distintas funciones, ¿no? De distintos servicios intermedios. Son los aspectos ecosistémicos inmediatamente ligados a los beneficios que obtenemos. Estos pueden ser, por ejemplo, el secuestro de carbono, la producción de forraje, la regulación hídrica, entre otros. Y por último, los beneficios son los servicios o bienes que finalmente obtenemos del ecosistema, ¿sí? En este puede ser un ejemplo como el agua para consumo, el alimento, el control de las inundaciones, y el final fue regulación hídrica, el beneficio es el control de las inundaciones. Así podemos hacer como un vínculo entre estas tres categorías de los servicios ecosistémicos. Los beneficios están asociados a los valores, necesidades o intereses de la sociedad. Raramente la percepción de los beneficios es homogénea en toda la sociedad, es decir, que lo que puede ser un beneficio para un tipo de actor puede no serlo para otro grupo, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos las categorías de los servicios ecosistémicos, podemos utilizar este marco conceptual de modelo de escalera ascendente, que fue hecho por la Terra y Nahuel en 2014 y está citado en el capítulo de Paruelo del 2019, que está subido al CED. Paruelo y colaboradores, claro. Según este marco conceptual, los beneficios son derivados de los ecosistemas, dependen directamente de servicios finales, y que a su vez estos servicios ecosistémicos finales se sustentan en un conjunto de procesos o funciones ecosistémicas que generalmente son complejas y se denominan servicios intermedios, ¿sí? A lo que denominamos nosotros servicios ecosistémicos intermedios. Así, los atributos estructurales de los ecosistemas pueden ser integrados como soporte de distintos procesos o funciones de los ecosistemas. Es decir, que las cantidades de distintos componentes biofísicos y cómo se organizan en el espacio y el tiempo pueden determinar qué funciones ecosistémicas podemos obtener de estos atributos del ecosistema. Esas funciones son los que llamamos servicios intermedios, esos son los que determinan y son soporte de servicios finales, que son los que están ligados totalmente con los beneficios que obtenemos, ¿sí? Por último, esta clasificación aclara que los beneficios que se obtienen de la naturaleza están asociados al valor que la sociedad le da a ese servicio, y está bueno recalcar que obviamente la valoración no necesariamente es económica, que casi siempre es la que primero nos sale a todos como primera opción, ¿no? Y también lo que hace este marco conceptual es reconectar ese valor que se le da a ese beneficio con cómo manejamos, conservamos, transformamos, o cómo es que nos conectamos con esos atributos del ecosistema, ¿sí? Y acá hay como está el feedback, o la retroalimentación, perdón, para decirlo en castellano, para el otro lado, ¿sí? Entonces vamos a definir a qué llamamos funciones de impacto o de afectación, como tiene ahí el título, que son funciones que describen los cambios en la provisión de algún servicio ecosistémico a partir de un factor de perturbación o estrés asociado a las actividades que se realizan en un sistema socioecológico. Estas funciones sirven para describir cómo varía la provisión de un servicio ecosistémico, por lo general intermedio o final, eso depende obviamente
de la problemática que estamos trabajando a través de un gradiente de intensidad de estrés. Yo espero que puedan ver mi mouse. Las respuestas de las funciones de afectación se explican a través de un planteo de hipótesis que describen el mecanismo por el cual la provisión del servicio ecosistémico que estamos estudiando se modifica al aumentar o disminuir un estrés. Por lo general, las respuestas o las funciones son específicas para cada servicio ecosistémico y puede ser lineal, logarítmica, exponencial, parabólica, etc. Entonces, para poder realizar estas funciones de afectación, lo primero que hacemos es definir un servicio ecosistémico clave. Los servicios ecosistémicos clave son características biofísicas del territorio en el que trabajamos nosotros o en el que estamos trabajando en el sistema socioecológico, que son centrales y que nos ayuda a caracterizar el problema en el que estamos abordando, digamos. Por lo general, los servicios ecosistémicos clave son aquellos que son más vulnerables al cambio, que tienen menores opciones tecnológicas o ecológicas para su sustitución, y que están más conectados o son muy representativos del sistema socioecológico que estamos trabajando, ¿sí? Por lo general, se utiliza la participación de los distintos actores para la definición de servicios ecosistémicos clave y obviamente están asociados a una decisión política, hay intereses, hay valores. Acuérdense de lo que dije anteriormente, de que depende del grupo con el que estemos trabajando, lo va a valorar o no a ese servicio. Y por otro lado hay que identificar el factor de estrés, ¿sí? El factor de estrés es el responsable de los cambios en el nivel de provisión de ese servicio y permite establecer una hipótesis que vincula los cambios en las variables ecosistémicas con las intervenciones humanas. Un factor de estrés que está relacionado a la problemática, claramente. A su vez, podemos identificar quién es el que genera ese efecto, ¿no? ¿Quién es el que genera la perturbación? Y a eso lo llamamos, o Schaeffer en el 2000 lo llamó afectadores. Los define afectadores como es el grupo de actores que afecta significativamente el estado del ecosistema o la provisión de un servicio ecosistémico. Es decir, son los que ejercen el estrés o la perturbación, ¿sí? Y también definen a otro grupo de actores como los beneficiarios, que son los que sacan beneficios de los ecosistemas y no lo afectan significativamente. Una discusión que les dejo para la clase o que lo podemos pensar o para que por ahí les sirve para su problema o para su trabajo, es que ¿qué pasa si los dos grupos de actores que se nombran, o sea, los beneficiarios y los afectadores, es el mismo? O sea, no hay están solapados los grupos. Y esto lo traigo porque no necesariamente, y también lo dice en el artículo, los afectadores y beneficiarios son complementarios. Puede ser que sean del mismo grupo. Y entonces, bueno, ¿qué puede generar eso en el ecosistema, no? Una cosa que me olvidé de mencionar antes es que lo que nos permite las funciones de afectación es determinar un nivel tolerable de pérdida de servicio ecosistémico. Y esto va a venir más adelante también con lo que discutamos del artículo de Schaeffer, ¿no? En el lado izquierdo es una representación muy básica de un servicio intermedio como es la productividad primaria neta, cómo se modifica la provisión de este servicio a partir de que aumenta la superficie desmontada de bosques. En este caso hablaba de eso. Y la respuesta es lineal negativa, a medida que aumenta el desmonte, disminuye la productividad primaria neta de esos ecosistemas. Bueno, y en la derecha tenemos los esquemas de tipo de respuestas planteados por Schaeffer en el 2000, en el artículo que tienen para leer, que pueden ser útiles para aclarar cómo responden diferentemente los ecosistemas a las perturbaciones de los humanos. Y también ayuda a ver esto de los puntos críticos y bueno, todo lo que dije antes de las funciones de afectación. Siempre en el eje Y tenemos al estado del ecosistema y en el eje X al estrés, a la perturbación, a un agente de perturbación.
Lo que vemos en el esquema A es una respuesta lineal, donde a medida que se aumenta el estrés, disminuye el estado del ecosistema de manera con una pendiente negativa, ¿sí? En el B vemos que es una respuesta umbral, es decir, llega a un punto crítico donde el estado del ecosistema responde abruptamente y luego se estabiliza. En el C y en el D lo que vemos, primero lo que nos llama la atención es que tienen una discontinuidad. Pasamos de líneas continuas a líneas punteadas, ¿sí? Esto es lo que llamamos respuestas catastróficas, es decir, son respuestas donde se ve que existen dos estados alternativos, estables alternativos, disculpen. Es decir, en este caso, ay, perdí el mouse. Acá tenemos un estado estable y acá tenemos otro estado. Llegan a un punto F2, que es el punto crítico, donde la respuesta cae catastróficamente, es decir, se pierde mucho el estado del ecosistema. Y el aumento en el estrés quizás fue una unidad más. Por eso se llaman catastróficas. No hay un previo aviso de que el ecosistema se está por degradar. Vos aumentás el estrés y el estado del ecosistema lo ves casi igual. Pero al aumentar un poquito más, disminuye, pasa de F2 a este nivel de estado del ecosistema, ¿sí? Hasta acá. Es bastante menor del que estábamos viendo. Otra cuestión que tienen estos sistemas es que para poder volver del sistema a un estado de ecosistema un mejor estado de ecosistema, a uno más alto, no puedo hacerlo de aquí a aquí, sino tengo que volver al F1, ¿sí? O sea, tengo que disminuir el estrés para que pueda aumentar el estado del ecosistema. En esto lo que quiero marcar es que es un nuevo concepto que llamamos histéresis, que significa que la trayectoria que llevó de un estado alternativo no es exactamente o sea, vamos por acá y bajamos. Y la vuelta no es exactamente igual. Tenemos que ir a disminuir el estrés y subir por acá, ¿sí? O sea, la trayectoria que lleva el ecosistema al primer estado no es igual a la que lo llevó a ese estado, ¿sí? Y por último, la diferencia entre C y D, vemos que esta no es reversible. Es decir, yo al sacar la perturbación, la podemos sacar, pero aunque yo tenga estrés cero de este estrés que yo estaba evaluando, el ecosistema no vuelve al estado inicial. Entonces, bueno, quizás hay que hacer acá, podemos pensar en otras alternativas. O no, quizás a mí siempre se me viene la idea de la desertificación, donde se voló el horizonte A y es muy difícil restaurar eso, ¿no? También podemos pensar en una transformación, ya sea que no sea la que nosotros queremos. Por último, las flechas de estos gráficos indican la dirección del cambio cuando el sistema no está en equilibrio. Es decir, para dónde va el estado, dónde tiende el estado del ecosistema. Bueno, en esta figura vemos los esquemas de tipo de respuestas planteados por Sheffer y los colaboradores, pero que pueden resultar útiles para guiar el planteo y considerar si existen estados alternativos y si estos son reversibles o no. Podemos empezar por el fondo en el plano, donde vemos que cómo se modifica la turbidez a partir del aumento en el nivel de nutrientes. Entonces, la turbidez la podemos tomar como un indicador del ecosistema y el nivel de nutrientes como un indicador de estrés, ¿sí? Como un estrés. En la parte media de esta línea vemos que está punteada y representa la turbidez crítica para la supervivencia de los organismos que estén en este lago, que es el que planteaba como ejemplo Sheffer, ¿sí? Ahora cuando vamos a mirar acá arriba vemos que las dos secciones exteriores representan como las contrapartes. Por un lado tenemos el estado claro, acá atrás, donde hay bajo nivel de nutrientes y poca turbidez, y el estado oscuro o turbio, donde tengo mucha turbidez y mucho contenido de nutrientes, ¿no? De nutrientes, perdón. Los paisajes montañosos, o sea, las montañitas,
de las figuras representan los puntos estables, o sea, los valles representan los puntos estables del equilibrio de la turbidez para 5 niveles de nutrientes distintos, ¿sí? Estos valles. Uy, no sé si estaban viendo acá. Estos serían los valles para los 5 niveles de nutrientes. Este es el estado claro, el estado turbio. El sistema está representado por la pelotita. Esto lo vimos en Shaping y nos debería recordar a lo que vimos ahí en la primera clase. Las cimas representan el umbral de turbidez correspondiente a cada sección, o sea, tengo que pasar este umbral para pasar a otro estado. Y vemos que tanto el estado claro como el estado turbio son bastante estables. Pasar este umbral es muy difícil, o sea, tengo muy poco nivel de nutrientes para pasar a un estado turbio, ¿sí? El paisaje el primero, representa la situación turbia donde hay mucha carga de nutrientes y hay un solo equilibrio, que existe un solo equilibrio, digamos, un solo valle, que sería el estado estable. Pero o sea, lo que vemos acá es que pasar a un estado menos turbio implica que no solo tengo que sacar, por ahí yo saco la cantidad de nutrientes, pero ya el estado no vuelve al estado inicial. Y la parte de atrás, bueno, representa el estado claro, donde el equilibrio es bastante alto, porque no tengo mucha variedad de nutrientes y no tengo otro valle, ¿sí? Entre estos dos extremos existen alternativas donde a medida que aumenta el nivel de nutrientes, a medida que se aumenta el nivel de nutrientes, se van suavizando suavizando los umbrales y van existiendo, por lo menos acá vemos dos estados, en estas 3 montañitas vemos 2 estados en cada una. Esta representación nos puede ayudar al manejo y a los esfuerzos de restauración de un lago eutrofizado, ¿no? Vemos cómo a partir de un aumento moderado en el nivel de nutrientes, pasamos de un estado prístino a una alternativa un poco más turbia, ¿ves? Se va al otro valle estable. Pero si no ocurren otras perturbaciones o el aumento en el nivel de los nutrientes, o sea, acá yo estaba diciendo que pasamos a este estado. Pero si no aumenta mucho el nivel de nutrientes o no aumentan las perturbaciones, este estado es bastante estable. O lo que sucede, si vamos aumentando cada vez más las perturbaciones, vemos como esta pendiente se va intensificando. Entonces, cada vez más este estado turbio es más estable que el estado claro. Y lo hace entonces ser un estado vulnerable a perturbaciones como distintas tormentas o el aumento de las plantas muertas o bueno, lo que sea que nos puede llevar en este caso de los lagos que estudiaba Sheffer. Y bueno, como dije antes, a veces lo que nos permiten estas representaciones es ver que si simplemente con sacar el estrés, que en este caso es el nivel de nutrientes, muchas veces el sistema no puede volver a su estado inicial o permanece igualmente atraído a un valle que nosotros podemos considerar degradado. Bueno, otra definición son las funciones de producción, esto lo voy a hacer bastante corto, que son las que relacionan servicios intermedios o servicios finales con los beneficios. Como dice en la diapositiva, la mayoría de los servicios finales pueden ser explicados y representados a través de una serie de servicios intermedios que varían en el espacio y en el tiempo. Esos servicios ecosistémicos pueden ser tanto finales como intermedios. Lo aclaro porque a veces el límite, como dije antes, es medio ambiguo y entonces para que no genere confusión. Estas funciones de producción proveen información acerca de la manera en que los factores ambientales, pero también el manejo, afectan la oferta de ese servicio, ¿sí? En la diapositiva muestro un ejemplo, que es el esquema de la función de producción de servicio ecosistémico final de producción forrajera, que se utiliza a partir de la utilización de estimaciones de la productividad primaria neta, que lo podemos ver para utilizarlo, o sea, utilizamos esta ecuación de Monteith,
que utiliza el índice de vegetación normalizado, la eficiencia en el uso de la radiación y la composición de distintos tipos funcionales de plantas. Y, bueno, podemos estimar la productividad primaria neta y con eso la producción forrajera. Más este tipo de funciones lo podemos seguir discutiendo y hay un capítulo del libro publicado que está en el CED y habla y da bastantes ejemplos de este tipo de funciones. Ahora bien, quiero explicar un poco más cómo utilizamos tanto las funciones de afectación y las funciones de producción para el manejo de sistemas socioecológicos que en los que, bueno, trabajamos y tenemos que hacer el trabajo práctico, de hecho. Bueno, entonces, ¿cómo interpretamos a los servicios ecosistémicos dentro de los sistemas socioecológicos? Estas figuras muestran, que es un ejemplo sacado de Paruelo del 2011, muestran cómo cambios hipotéticos en el nivel de producción de commodities y en el nivel de funcionamiento ecosistémico a través de la modificación del paisaje a partir del aumento de la superficie agrícola, ¿sí? Entonces, lo que podemos responder con estos ejemplos es, ¿cuál es el nivel de provisión del funcionamiento ecosistémico que estamos dispuestos a tolerar, o sea, a perder, a medida que aumenta el aumento de la superficie agrícola, ¿sí? Entonces, tenemos representados 4 ejemplos distintos donde siempre el volumen de producción de commodities, que lo podemos ver en este eje, tiene la misma forma, ¿sí? La línea punteada es siempre igual para los 4 ejemplos. Entonces, la producción de commodities asume que al principio la superficie cultivada son tierras más productivas y a medida que aumenta la superficie, la tasa de aumento disminuye porque baja la productividad de las tierras, ¿no? Eso es lo que podemos ver de la función de volúmenes de producción a partir del aumento de la superficie agrícola. Volumen de producción a medida que aumenta la superficie agrícola. Y tenemos 4 relaciones o funciones de afectación distintas donde vemos que está la superficie agrícola y el funcionamiento ecosistémico, esta línea negra que no está punteada, ¿sí? La flecha esta del eje Y corresponde al nivel tolerable que permitimos afectar el funcionamiento ecosistémico, ¿sí? O sea, este es el nivel tolerable de funcionamiento ecosistémico, es siempre el mismo. Pero dependiendo cómo es esta relación, la superficie agrícola que vamos a permitir varía, ¿sí? En este caso, por ejemplo, vamos a ver, en el caso A, vemos que la disminución es lineal, negativa y constante. Entonces, el nivel de pérdida de funcionamiento es siempre el mismo, estamos siempre en la misma del eje Y, pero la superficie agrícola que vamos a poder obtener, o sea, la cantidad de hectáreas agrícolas va a ser menor que, por ejemplo, en el caso B, donde es una respuesta umbral, y es mayor. Pero obviamente hay que tener en cuenta que este es un punto como crítico donde si aumenta un poquito más, disminuye un poquito más la superficie agrícola, disminuye bastante más el funcionamiento ecosistémico. En el gráfico C, la caída del servicio ecosistémico se ve con muy poco cambio en la superficie agrícola, o sea, el umbral está mucho antes, por ejemplo, es un servicio ecosistémico mucho más vulnerable que el que estamos evaluando acá. No vimos cambio al principio al aumentar la superficie agrícola, pero bueno, también es de umbral, ¿no? Y en la representación D tenemos una respuesta catastrófica y de histéresis, donde la reversibilidad de esas transformaciones están condicionadas a un montón de condiciones. Bueno, esta es la figura 4 del artículo de Sheffer que tienen para leer y voy a hablar un poco del artículo antes de empezar con la figura que me resultó interesante, que es un artículo que es realizado en cooperación de científicos que trabajan en distintas disciplinas, o sea, habla que es un trabajo interdisciplinario y dice que se consideraron el uso compartido de los ecosistemas por los distintos grupos sociales. Ya hablamos de que ellos marcaban a los afectadores, a los beneficiarios y demás.
El título del artículo habla de mecanismos socioecológicos que previenen el uso óptimo de los ecosistemas. Entonces, uno de los objetivos del artículo es contestar la pregunta de cómo maximizar el beneficio en el uso de los ecosistemas para los distintos actores. Y sabemos entonces, o sea, esto sabiendo que la sociedad está compuesta por diferentes intereses, por diferentes grupos, y la situación siempre es un poco compleja, ¿no? También en el artículo que hace el inicio aclara cuáles son esos mecanismos que mencionan el título, o sea, cuáles son los mecanismos que previenen el uso óptimo de los ecosistemas. Entonces, dice, por un lado es el tipo de solución. Un mecanismo es el tipo de solución, que los autores dicen que por lo general las soluciones que se toman para el uso óptimo de los ecosistemas son soluciones de compromiso y no tanto integradoras. O sea, hay dos tipos de soluciones, de compromiso y las integradoras. Y por otro lado, existe otro mecanismo, dice que existen sesgos en la toma de decisiones que lo que quiere resaltar es la diferencia entre los grupos sociales para ejercer presión, o sea, la capacidad de acción colectiva de la dimensión social, ¿sí? Bueno, empieza definiendo a distintos, lo que ellos llaman stakeholders, o sea, los actores que más influencias tienen o están más involucrados en la problemática que estamos trabajando. También define a un RASP, que son las iniciales que utiliza, que es como un planificador social, racional, hipotético, sobre todo porque tiene supuestamente toda la información de cómo es la relación entre los actores y el uso de recursos, cómo son las funciones de impacto, cómo son las funciones de producción, y por ende puede decidir cuál es el bienestar óptimo per cápita, ¿sí? Esto obviamente es algo hipotético, en la realidad no sucede, ¿no? Bueno, en esta figura lo que podemos ver son estos mecanismos, o sea, el primer mecanismo que son las posibles soluciones para obtener el bienestar óptimo de los ecosistemas. Entonces, por un lado, la que llama como compromiso dice que son las que cada una de las partes cede algo de lo que esperaba, no obtienen todo lo que querían y son soluciones que por lo general no son a largo plazo, son inestables, ya que siempre hay un grupo de actores o todos los actores sociales están disconformes porque tuvieron que ceder algo. Es como el ejemplo de la ventana abierta, algunos lo quieren cerrada y otros abiertas, pero no existe por la mitad. Entonces siempre están en disconformidad. Y luego está la solución integradora, que implica mucho más conocimiento del sistema, mucho más trabajo según las palabras de los autores, y que en general son más estables y probablemente se llegue a un óptimo en la utilización de recursos. El tipo de solución depende directamente de la respuesta del ecosistema a las perturbaciones, o sea, a las funciones de afectación. Cada vez más vamos dándonos cuenta la funcionalidad de esas funciones, ¿no? Perdón por la redundancia. Voy a tratar de explicar ahora esta figura para entender las soluciones que acabo de mencionar, tanto la de compromiso como la integradora. Entonces tenemos tres ejes, ¿sí? Donde el eje Y es el beneficio total, el eje horizontal X es el estado del ecosistema y el otro eje que va como para adentro es el estrés que aumenta para adentro, ¿sí? Bueno, antes de seguir, lo que quiero aclarar es que este beneficio total que está representado aquí es la suma entre el beneficio de los beneficiarios y de los afectadores. En ambos casos es tomado como un beneficio positivo que puede llegar a una discusión de que si es verdad que el estado del ecosistema se ve perjudicado, cómo podemos pensar como que eso es un beneficio positivo, ¿no? Para algunos actores de la sociedad. Pero bueno, esto es simplemente para una representación que pueden ayudar a este RASP hipotético a guiar a la sociedad a tomar una decisión óptima en el uso o manejo de los recursos naturales, ¿sí?
Bueno, si la naturaleza no tuviese restricciones, entendemos que el beneficio máximo se da en este lugar y hay una máxima explotación de los recursos. Sabemos que esta situación no es real y que no pasa en la realidad, entonces, y sabemos que el ecosistema siempre pone límites para el uso de los recursos para a los actores involucrados, ¿no? Las líneas que veíamos en las funciones de afectación que vimos en Sheffer, ahora están representadas por los planos, ¿sí? Este plano sería como nuestras funciones de afectación, donde vemos el estrés y el beneficio y el estado del ecosistema, ¿sí? Representados por este plano así. A su vez, las líneas que vemos dibujadas en los planos son las combinaciones estables entre el uso del ecosistema por los afectadores y los beneficiarios. Esto lo que podemos hacer es pensar en la pelotita, en ese valle que veíamos en los gráficos anteriores también, o en shaping, o bueno, y demás. Que son estas líneas, ¿no? Por otro lado, tenemos colores en los planos, que son en colores más oscuros un beneficio inferior y en colores más claros los beneficios máximos. A su vez, tenemos puntos en cada línea que implican que son representan el máximo beneficio que una sociedad en partes interesadas puede lograr. Es el óptimo, ¿sí? Lo que entendemos también es que dependiendo de esta curva, de cómo es la curva, la respuesta al ecosistema puede haber un solo óptimo, como vemos en la curva 1, o dos óptimos, como vemos en esta curva 2, ¿sí? Eso depende del tipo de respuesta que tiene el ecosistema a un determinado estrés, ¿sí? Como veíamos antes, o sea, cuál es la función de afectación. Y otra vez vemos la importancia de estas funciones. En la curva 1 vemos que el óptimo se encuentra a un nivel de estrés intermedio, o sea, si podemos llevar esto hasta aquí, vemos que el óptimo se encuentra a un estrés intermedio y los autores llaman que este tipo de respuesta es una respuesta de solución integradora, es decir, ambas partes quedarían de alguna forma contentas, ¿sí? Este caso es como la respuesta es continua, tiene un umbral quizás aquí, pero es como la figura B de la primera parte de Sheffer, ¿sí? En la curva 2, en cambio, esta curva que acá no se ve, pero acá hay un 2, se ven que hay dos óptimos locales, ¿sí? De este lado, el óptimo, podemos ver, hay un mayor estrés, mayor beneficio y poco estado del ecosistema, ¿sí? Si nos vamos por acá. Entonces, esta curva, este sería como el óptimo de los afectadores. En cambio, este óptimo local, vemos que el estado del ecosistema es muy bueno y hay un bajo nivel de estrés. Este óptimo sería el de los beneficiarios. Y esta recta, entonces, esta función representa las soluciones de compromiso, donde ninguno de los dos tipos de actores obtienen el óptimo o su beneficio total, entonces tienen que ceder en algún punto para poder utilizar esos recursos, ¿no? Entonces el tipo de solución depende del tipo de respuesta, que es lo que dije antes. Las de compromiso, dicen los autores, que pueden ser, por lo general, malas soluciones, porque tienen una utilidad baja, o sea, son soluciones donde o el estrés es bajo y la ganancia de los afectadores es baja, no tienen un beneficio alto, o la pérdida del estado del ecosistema para los beneficiarios es bastante alta y entonces nunca llegan a obtener un beneficio de esos servicios ecosistémicos. Por eso las llaman malas soluciones. ¿Se imaginan algún recurso donde este tipo de soluciones de compromiso es necesaria o que no es tan mala quizás? Eso lo dejo para discutir quizás en la clase. En este caso, en la figura B, vemos que hay una solución que es un poco riesgosa, ¿no?
el óptimo, o sea, la respuesta es catastrófica, como vimos antes, hay una discontinuidad, al aumentar el estrés hay un umbral que si se pasa, pasamos a otro estado estable alternativo, condiciona la reversibilidad de esta, o sea, está condicionado, sacando el estrés no siempre podemos volver al estado anterior, y es una respuesta, una estrategia muy peligrosa utilizar el óptimo en este caso, porque un poquito más y la respuesta es catastrófica, se nos va a otro estado. Entonces, un ligero error de cálculo, algún problema o variabilidad ambiental que puede inducir el cambio a la rama inferior y, en este caso estoy hablando, yo no sé si estoy marcando o no, un poquito más y nos vamos a la otra rama. Esta discontinuidad y no sabemos la reversibilidad de esta situación. Y por lo general, la producción en esta rama es bastante menor y el beneficio también. Así que bueno, esta es como una solución riesgosa, la plantean en el artículo, donde bueno, el óptimo está muy cerca del umbral donde puede irse el sistema a otro estado que probablemente no sea el deseado. Ahora voy a mencionar una herramienta que mencionan los autores para intervenir y modificar la actividad de los afectadores. Lo que ellos mencionan es que se puede fijar un impuesto, que es esta herramienta que dije antes, de manera tal que la racionalidad económica de los afectadores desincentive generar un estrés mayor al que uno desea o al que la sociedad desea, ¿sí? En esta figura se muestra en el eje Y la utilidad y en el eje X el estrés del ecosistema. Además, la utilidad está representada por la línea llena y el impuesto, o sea, la herramienta, por la línea punteada. La diferencia entre la utilidad y el impuesto es el beneficio que obtienen los afectadores. Como dije antes, la aplicación de este impuesto limita el estrés generado por los afectadores a un nivel que uno desea, y este estrés, que ese nivel de estrés es este asterisco, ¿no? Y ese punto es donde la distancia entre el impuesto y la utilidad es máxima y por lo tanto la pérdida del beneficio es menor por parte de los afectadores, por lo que se estaría optimizando el beneficio que obtienen. Y a su vez este punto está determinado por la pendiente, donde la pendiente del impuesto es igual a la derivada de la utilidad, ¿sí? Así se define también el valor del impuesto, que es esa pendiente, donde se maximiza el beneficio, que es la diferencia entre lo que ingresa y lo que uno tiene que pagar para poder realizar la actividad. Ahora bien, tenemos la misma representación que las diapositivas anteriores, pero en este caso el beneficio total está ponderado por la acción política o la capacidad de los actores de imponer una acción al resto de la sociedad, ¿sí? Podemos ver que acá dice ponderado por políticamente, digamos. De esta manera podemos ver cómo cambia el plano, los planos ahora están distintos, y cómo se modifican los óptimos, ¿sí? El óptimo ya no están en los mismos lugares. En ambas figuras la respuesta es catastrófica con umbrales, pero los que ejercen presión son distintos grupos de actores, ¿sí? Los dos son catastróficos, pero en este caso los que ejercen presión, por un lado son los beneficiarios y en el otro son los afectadores. Entonces, en la figura A vemos que ejercen presión mayormente los beneficiarios, es decir, tengo un alto estado del ecosistema y poco estrés, por eso el plano está así, y en la figura B al revés, ¿sí? Los que ejercen mayor presión son los afectadores. En cada uno tiene la capacidad de ejercer, o sea, esta ponderación, o sea, ponderación política que decimos, o sea, cada grupo, cada actor tiene injerencia de ejercer, o sea, ejerce su visión y valor sobre los servicios ecosistémicos
que se están evaluando, ¿sí? Estas figuras claramente fueron generadas a partir de modelos que ven cómo se comporta la sociedad y remarca que las decisiones según la capacidad de ejercer, o sea, que cómo cambian las decisiones del manejo de los recursos a partir de cómo ejercen presión los distintos tomadores de decisiones, ¿sí? Sobre los tomadores de decisiones en realidad. O sea, cómo ejercen presión los grupos o los actores sobre los tomadores de decisiones. Y por lo general los tomadores de decisiones responden a la presión política más que buscar el óptimo social real. Y esto último que acabo de decir, lo que acabo de nombrar, está muy remarcado en el texto, ¿sí? Esto, cómo cambia la toma de decisiones a partir de las presiones políticas y bueno, esto es algo que hay que tener en cuenta en el manejo de los recursos naturales, ¿no? Y en un sistema socioecológico por eso es tan importante la detección de estos actores, de los grupos y bueno, toda la parte de gobernanza que vimos en las clases anteriores también. Y por último, vamos a ver el problema de acción colectiva que se puede ver con esta teoría del juego, como plantean los autores, que la teoría del juego es un conjunto de hipótesis y evidencias. Acá en la diapositiva vemos que dice que la teoría del juego estudia la elección de la conducta óptima de un individuo cuando los costos y los beneficios de cada opción no están fijados de antemano, sino que dependen de las elecciones de otros individuos, ¿sí? Estas hipótesis y evidencias contradicen a la teoría económica clásica, que se apoya en tres supuestos básicos, ¿no? La teoría económica. Que los individuos son racionales y toman decisiones en función al logro de un objetivo. Otro supuesto es que todos tienen el mismo conocimiento y es compartido también, o sea, que ese conocimiento es total. Y el último, que esas decisiones que toman, ese objetivo, es siempre el máximo beneficio. La teoría del juego muestra que la decisión individual no obedece a obtener el máximo beneficio, sino que a veces depende de las decisiones que toman otros individuos. Es decir, asegurarse algún beneficio, ¿sí? Se toman decisiones a partir de lo que van a elegir otros y se utiliza esta teoría para entender por qué algunos grupos tienen más poder de injerencia que otros, ¿sí? En este gráfico que vemos en la diapositiva, vemos en el eje X el tamaño de grupo y en el eje Y el esfuerzo individual. A medida que el grupo es mayor, más probabilidad de que aparezca lo que llamamos un free rider, o sea, alguien que la juega solo, o sea, disminuye el esfuerzo individual, ya que lo que hay detrás de esto es que se puede obtener un mismo beneficio realizando un menor esfuerzo. Entonces, lo que se puede reconocer acá es que hay dos mecanismos para generar que se realice un esfuerzo individual mayor, a pesar de que el tamaño del grupo sea mayor, ¿sí? O sea, que estar acá no se responda a esta línea, ¿no? Por un lado, si un grupo reconoce el esfuerzo, es decir, se le da notoriedad, sería este mecanismo, lo que sucede es que el esfuerzo individual probablemente aumente. Si tenemos el trabajador de la semana o si le damos un premio a alguien por hacer alguna cosa, probablemente, aunque el grupo sea muy grande, todos van a hacer un mayor esfuerzo para generarlo. Otro mecanismo es aumentar la percepción de efectividad. Y esto es, si se pide un esfuerzo a un grupo que está asociado a un objetivo poco realizable, probablemente, o sea, si yo te digo, vamos a hacer que todo, no sé, un objetivo que sea medio loco, nadie va a querer hacer ningún tipo de esfuerzo para realizarlo. En cambio, si el esfuerzo que se pide está más relacionado a un resultado muy probable, la percepción de esa efectividad será mayor y así va a ser mayor el esfuerzo individual. Ambos mecanismos que acabo de nombrar y como dije antes, buscan aumentar el esfuerzo individual. ¿Pueden decirme algunos ejemplos o podemos discutir algunos ejemplos de estos? Bueno, aquí termina la clase, espero que se haya comprendido y cualquier cosa
lo podemos discutir en la clase. Muchas gracias y nos vemos el martes en la clase virtual.